Hola chicas y chicos, acá vamos a ver un ejemplo de una función cuadrática expresada de la forma general ax cuadrado más bx más c para poder graficarla. Acá tenemos la lista de lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar los puntos principales, que son los puntos notables de la parábola, como el vértice y los cortes con los ejes, y además se completa realizando una tabla de valores. La función que vamos a graficar es f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 8x menos 6. Lo primero que tenemos que determinar son los valores de a, de b y de c. Recordemos que a es el coeficiente del término cuadrático, es decir, el número que acompaña a la x al cuadrado. En este caso, pintado de rojo, es el número menos 2. El valor de b nos indica el coeficiente del término lineal, es decir, el número que acompaña a la x que está elevada a la 1, por eso no tiene exponente. Mejor dicho, no es que no tiene, sino que como es 1 no hace falta escribirlo. El valor de b es menos 8. Por último, el valor de c es el término independiente, es decir, aquel número que está sin la x. Lo primero que nos va a ayudar para graficar o que tenemos que observar es el signo de a, porque si a es positivo, la parábola va a ir hacia arriba, si a es negativo, va a ir hacia abajo. En este caso, como a es menos 2, es decir, a es menor que 0, la función va a ir hacia abajo. Y el valor de la ordenada al origen, vemos que coincide con el valor de c y ya vimos que es menos 6. Es decir, la parábola va a cortar al eje y en el valor menos 6. Un punto principal que hay que marcar siempre, que hay que buscarlo sí o sí para dibujar una parábola, es el vértice. Un vértice tiene una coordenada x, mejor dicho, como el vértice es un punto y todo punto del plano se ubica teniendo la coordenada x, es decir, la abscisa, y la coordenada y u ordenada del punto. Para buscar la coordenada x tenemos que aplicar la fórmula menos b sobre 2 por a. Y b, en este caso, ya lo vimos arriba, fíjense el recuadrito verde, b vale menos 8, es decir que en lugar de b ponemos menos 8. En el denominador dice 2 por a, quiere decir que en lugar de a vamos a reemplazar por el valor menos 2. Hacemos la cuenta, en el numerador dice menos 8, eso se convierte en 8, y en el denominador, más por menos, 2 por 2, 4. Quiere decir que para x del vértice resolvemos 8 dividido menos 4 y nos da menos 2. Eso significa que el vértice va a tener como abscisa el número menos 2. Ahora busquemos el valor de y que le corresponde. Para buscar el valor y del vértice, hacemos de cuenta que es como hacemos lo mismo que si estuviera en la tabla de valores. Es decir, ahora en nuestra función, en lugar de x, lo reemplazamos por menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es el valor que dio x del vértice. Entonces, miren de nuevo el recuadro que está en rojo, es decir, la ecuación de la función, y tenemos menos 2 por, en lugar de x, ahí ponemos menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Después viene menos 8 por x, en lugar de x, de nuevo reemplazamos por menos 2, y por último ponemos el menos 6. Hacemos término a término la cuenta. En el primer término sabemos que menos 2 al cuadrado es 4, y menos 2 por 4, menos 8. El segundo término dice menos 8 por menos 2, menos por menos más, 8 por 2, 16. Por último, volvemos a poner el menos 6. Y así nos quedó menos 8 más 16 menos 6. Esa cuenta nos da 2. ¿Qué significa? Entonces que nuestro vértice va a tener, lo tenemos que ubicar en el punto de coordenadas menos 2, 2. Recuerden que el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice. Entonces, el eje de simetría, la ecuación del eje de simetría va a ser x igual menos 2. Porque recuerden que el eje de simetría va a pasar por la abscisa del vértice. Para hallar los puntos donde la parábola va a cortar al eje x, tenemos que hacer, o aplicar, mejor dicho, la fórmula de Bhaskara. Esta fórmula de Bhaskara
parece complicadita, pero bueno, despacito van a poder ir aprendiéndola. En este caso, en la fórmula que está a la izquierda debajo, que está escrita en negro, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahí, otra vez, los valores a, b y c están refiriéndose a los coeficientes de la función. En este caso, repitamos, a es menos 2, b es menos 8 y c menos 6. A la derecha ya están remarcados los valores con el mismo color para que vean cómo fue el reemplazo. A ver, la fórmula dice menos b. Ese menos tiene que ver con la fórmula, pero como b es menos 8, menos 8 nos dio más 8. Luego dice más menos raíz cuadrada y otra vez dice b al cuadrado. Entonces en lugar de b ponemos menos 8. Como ese valor es negativo, tenemos que encerrarlo entre paréntesis porque nos queda menos 8 elevado al cuadrado. El paréntesis nos está indicando que no solamente el 8 queda elevado, sino también el menos. Después la fórmula sigue menos 4 por a por c. Menos 4 por el valor de a es menos 2, ponemos menos 2, por el valor de c que es menos 6. Acá tengo que hacer una aclaración. En el papel hay que escribir ese menos 2 y ese menos 6 entre paréntesis, porque sabemos que cuando hay dos signos juntos, el segundo queda encerrado entre paréntesis. Como acá utilicé una aplicación que no pone los paréntesis, bueno, no me quedó más remedio que dejarlo así, pero de hecho, ese menos 2 y ese menos 6, está dentro de la raíz, insisto, tienen que ir entre paréntesis. Lo mismo que el menos 2 de abajo. A ver, miremos el denominador. La fórmula dice 2 por a. Entonces en lugar de a pongo menos 2. En el denominador nos quedó 2 por menos 2. Insisto, ese menos 2 debería estar encerrado entre paréntesis. ¿Cómo se resuelve ahora? Tenemos que trabajar adentro de esa raíz cuadrada. Primero hacemos la potencia, menos 8 al cuadrado. Menos por menos da más, 8 por 8 es 64, quiere decir que en lugar de menos 8 al cuadrado ponemos 64. Ahora vemos el segundo término que es una multiplicación. Menos por menos más, por menos menos, quiere decir que esa multiplicación va a ser negativa. 4 por 2, 8, 6 por 8, 48. En definitiva, dentro de la raíz nos queda 64 menos 48. En el denominador resolvemos el 2 por menos 2, más por menos menos, 2 por 2, 4. Vamos al paso siguiente. Volvemos a escribir el 8, volvemos a escribir el más menos, y ahora sabemos que adentro de la raíz 64 menos 48 da 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y volvemos a escribir el denominador, que es menos 4. Ahora fíjense que la ecuación se quedó desdoblada, es decir, a partir de ahora tenemos que seguir como dos mini ecuaciones, uno con el signo más y el otro con el signo menos. Entonces, con el signo más, en el numerador nos queda 8 más 4 dividido menos 4. 8 más 4, 12, dividido menos 4, menos 3. La primera raíz es x igual a menos 3. Miremos a la derecha. Desdoblamos, pero ahora con el signo menos. 8 menos 4, 4. 4 dividido menos 4, menos 1. Quiere decir que la segunda raíz de esta parábola va a ser menos 1. ¿Esto qué significa? Que la parábola está cortando al eje x dos veces. Uno en x igual menos 3 y el otro corte va a ser en x igual menos 1. Una vez que calculamos el vértice y los puntos de corte o intersección con los ejes, nos conviene ir presentando la parábola en el gráfico. Es decir, trazamos los ejes cartesianos, marcamos la escala en X, marcamos la escala en Y, y entonces ahí buscamos el vértice que nos dio en el punto menos 2, 2, la ordenada al origen, recuerden que es el valor de C, menos 6, x1 que nos dio menos 1 y x2 que nos dio menos 3, o al revés, x1 menos 3, x2 menos 1. Tenemos que ir marcándolo
porque los valores de tabla siempre conviene buscarlos una vez que ya sabemos qué valor nos puede convenir buscar, porque en este caso no tendría ningún sentido buscar para valor 4, por ejemplo, que está muy alejado de los puntos que tenemos marcados. Entonces, insisto, antes de buscar los valores de tabla, tenemos que presentar el vértice, las raíces, la ordenada, y acá un punto que buscamos aprovechándonos del eje de simetría. Sabemos que respecto al eje de simetría todos los puntos son dobles salvo el vértice. ¿Qué quiere decir? Que si la función corta en menos 6 al eje Y, a igual altura del otro lado del eje de simetría va a haber otro punto de la tabla. Entonces, si miran, la ordenada del origen está en menos 6. Está a 2 unidades del eje. Entonces, voy hasta el eje y para el otro lado me alejo otra vez 2 unidades. Ese punto que nos quedó en menos 4, menos 6 es también un punto de la parábola. Una vez que tengo esto, ahora sí voy a ubicar, o mejor dicho, voy a buscar valores de tabla. Bueno, el primer punto que busqué en la tabla, yo busqué para x igual 1. Observen a la izquierda, en ese recuadro que tiene 2 columnas de cálculos, en la columna de la izquierda reemplaza x por 1. Me quedó menos 2 por 1 al cuadrado, menos 8 por 1, menos 6. Primero resuelvo la potencia, 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, menos 2. En el segundo término me quedó menos 8 por 1, menos por más menos, 8 por 1, 8, menos 6. Menos 2, menos 8, menos 6 me da menos 16. Yo lo puse en la tabla, pero ¿qué me pasó con ese punto? Se me cayó del gráfico, o sea, se me complicaba mucho hacer un gráfico que llegue hasta menos 16 de y. Entonces tenía dos soluciones para hacer. Una que a veces es indispensable hacer es cambiar la escala, es decir, que en vez de que cada cuadrito vaya de 1 en 1, podríamos ir de 2 en 2, de 4 en 4, depende de la situación. La otra opción, que es la que yo elegí, fue cambiar el valor de x, es decir, acercarme un poquito más a los valores que ya tenía. Entonces, en lugar de 1 puse 0,5 y otra vez reemplacé en la función. Ahora miremos la columna de la derecha. En lugar de x puse 0,5. Menos 2 por 0,5 al cuadrado, menos 8 por 0,5, menos 6. Vamos al segundo paso, 0,5 al cuadrado da 0,25. Y en el segundo término, menos por más menos, 8 por 0,5 es igual a 4, menos 6. Menos 2 por 0,25 es menos 0,5. Menos 4 menos 6, esa cuenta da menos 10,5. Acá otra vez tengo que hacer una aclaración que es importante porque en el papel uno no puede escribir un punto cuando en realidad va la coma decimal. Es cierto que muchas veces nos confundimos porque tanto la calculadora como ya ven esta aplicación utiliza un punto como coma decimal, pero en nuestra escritura legal argentina nosotros no podemos poner un punto, tenemos que poner coma. Fíjense en la tabla, sí, ya dice que para x igual 0,5, el resultado nos dio menos 2,5. Y ese punto sí lo podemos graficar, ese punto sí entró en mi gráfico. Entonces, si observan, para 0,5 marcamos menos 10,5. Y otra vez, aprovechamos que hay una simetría, que respecto al eje del otro lado va a haber un punto que está a igual altura y lo buscamos. Lo más fácil es contar los cuadraditos. Si trabajan con hoja cuadriculada es muy sencillo hacerlo. Observen el punto que yo marqué de la tabla, 0,5 menos 10,5. Ese punto está a 2 cuadritos y medio del eje. Entonces voy hasta el eje y desde ahí me corro hacia la izquierda 2 cuadritos y medio. Ahí tengo el punto simétrico que va a estar en menos 4,5 menos 10,5. Observen que ya tenemos el vértice, las dos raíces, la ordenada al origen, el punto simétrico, el punto que encontré por la tabla y su simétrico. En total tengo 7 puntos,
unimos todos esos puntos y ya con esto es suficiente porque quedó muy bien marcada la parábola que teníamos que dibujar. Bueno, es un poquito largo, es un poquito complicado, pero les aseguro que de a poquito van a poder ir haciéndolo ustedes tranquilamente si van siguiendo paso por paso todas estas instrucciones. Bueno, vamos a seguir practicando. Hasta la próxima, chicos y chicas.